Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Y ahora con estos calores ya cambiando el clima. Pero damos gracias a Dios porque nos permite estar con bien, mis hermanos. Podemos estar exaltando su nombre en este día. Y los saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Que estén bien usted, su familia, que también esté bien en su trabajo. Y los que no están trabajando, que pronto el Señor pueda abrir puertas para que regresemos todos a trabajar a nuestros lugares de trabajo y podamos continuar una vida normal, entre comillas, ¿no? Otra vez. Así es que les invito para que en esta tarde usted me acompañe a leer su Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. El tema del día de hoy es rompiendo moldes. Rompiendo moldes, y está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a estar leyendo todos juntos a la cuenta de 3. Si usted está listo, lo tiene en su pantalla también, y dice la palabra de Dios, Romanos 2, 1, 2, 3. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a leerlo una vez más, y dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, la verdad es que cuando usted y yo miramos a nuestro mundo, miramos a nuestro alrededor, podemos ver diversas cosas que están pasando. Cuando miramos las noticias, cuando platicamos con alguien, cuando salimos y vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y en la sociedad, nos damos cuenta que hay un problema, y ese problema se deriva en gran parte por los moldes que ya están establecidos por el mundo. A mí me causó mucha indignación, hermanos, y de verdad me entristeció mucho ver el video del policía que mató, asesinó, se ve en el video, a este hombre de color en Estados Unidos. Yo no lo había mirado, el domingo pasado no lo había mirado esa fecha, pero entre semana, lunes, martes, no recuerdo, lo miré y fue algo que impactó mi vida, la verdad. Ver, hermanos, cómo este policía sin escrúpulos, que la gente le decía lo estás matando, que le decían no puede respirar, que le decían no importa si está drogado, es un ser humano, y ver cómo este policía aún así no quitaba la rodilla de encima del cuello de este hombre, fue algo que impactó mi vida y que dije: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro mundo? De tal manera que los policías, los que se supone que nos tienen que cuidar, en este caso no estoy generalizando, no todos, pero en este caso un policía que se supone tiene que cuidar a la sociedad, ahora está poniendo su rodilla sobre el cuello de un ciudadano hasta que murió. Y nosotros ya sabemos que en Estados Unidos ha causado indignación, por eso hay tantas protestas, manifestaciones. En nuestro país también ya han ocurrido este tipo de situaciones. Pero eso es nomás una cuestión, eso es nomás una cosa, y es algo que en verdad me impactó a mí mucho. Yo dije: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con la gente? ¿Por qué estamos siendo tan inhumanos? Y digo siendo porque todos vamos en un mismo camino. Y no solo eso, sino que la delincuencia que hay en nuestra sociedad, las familias desintegradas, los divorcios, la ambición del mundo,
la ambición de la gente por querer tener más, por querer ganar más, por a nuestro mundo en este momento no le importa si pisotea los derechos de alguien más con tal de conseguir su propósito. Eso es la mentalidad que hay en el mundo. No importa si yo pisoteo a alguien más y lo uso como mi primer escalón para subir hacia el éxito, no importa. Y eso es, como le digo, estas cuestiones son poquitas en comparación a todo lo que está pasando en el mundo, porque hay muchas más cosas, y las guerras, y las hambre, y toda la delincuencia, toda la maldad, todo lo que hay en el mundo, mis hermanos, es algo increíble y es algo que es terrible. Y que cuando lo vemos usted y yo decimos, Dios, ¿cómo puede ser posible que tanta maldad hay en el mundo? Y cuando nos preguntamos esto, mis hermanos, yo me preguntaba y yo caía en que en el mundo en el que estamos hay moldes que ya están preestablecidos. Hay moldes antiguos que están determinando la conducta de las personas. El mundo establece un molde y por ahí casi andamos caminando. Y eso se debe a muchas cuestiones. Por eso, el día de hoy yo quiero compartir este tema que es rompiendo moldes. En nuestro mundo hay moldes, por eso el mundo está como está. Y quiere usted cambiarlo y muchas cosas no se van a poder. ¿Por qué? Porque ya está el molde, ya está el molde. Pero hoy vamos a ver cómo podemos romper moldes o cuál es la solución. Pero primero, le comparto, lo que tenemos que hacer primero es no adaptarnos, no amoldarnos al mundo, no amoldarnos al mundo. El versículo que leímos de Romanos 12, versículo 2, la primera parte o la parte A, nos dice, no se conformen a este mundo, no se conformen a este mundo. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la palabra conformen, esta palabra en griego lo que estaba tratando de decir era un molde, no se amolden o no se acostumbren o también no tengan la misma apariencia. Conformarse era un molde, era costumbre, eran apariencias o el parecido igualito que lo demás. Y lo primero, mis hermanos, que usted y yo tenemos que hacer es no amoldarnos a este mundo, es decir, no tener las costumbres del mundo, no tener la misma apariencia que el mundo. Nos quejamos de la violencia, nos quejamos como cristianos de lo que está pasando en nuestra sociedad, que el gobierno, que la gente, pero hay muchas cosas que están sucediendo y usted y yo podemos ver todo esto en el mundo, pero tristemente también se empieza a ver en las iglesias y eso es algo que usted y yo no podemos dejar que a nosotros nos tome. Como cristianos, hermanos, usted y yo no tenemos que amoldarnos a este mundo, porque podemos decir que la gente que no conoce de Dios, que tiene el molde del mundo, pues se divorcian, tienen familias muy destruidas, andan en la delincuencia, son mentirosos, andan de chismosos, son orgullosos, pero en el mundo. Pero el problema es que ahora también se está metiendo a la iglesia, se mete a la iglesia. Y lo que podemos ver ahí es que hay una lucha entre el molde del mundo y el molde que quiere establecer Dios. Hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué está el molde del mundo? Porque la naturaleza pecaminosa que hay dentro del ser humano se inclina a hacer la maldad, se inclina a hacer lo malo. Y esa naturaleza es la que impulsa a hacer esas cosas. Pero ya cuando uno está en Cristo, la naturaleza cambia y ahora lo que hay es una lucha entre la naturaleza espiritual y la carne, y entre esa carne. Pero lo que está pasando en las iglesias, hermanos, es que como el molde del mundo ante los ojos de toda la gente es algo normal, entre comillas, a la iglesia también se le está haciendo algo normal. Yo pregunto, ¿este molde es normal?
Este molde del mundo es normal. No es así, pero en la iglesia se empieza a meter todo esto. Vemos ya adulterios, vemos también separaciones, agresiones físicas, morales, maltratos. Hay también dentro de la iglesia orgullo, ambición, egoísmo, pornografía, masturbación, el humanismo. Todo este tipo de cosas es algo que se está a veces infiltrando en la iglesia, y la iglesia nosotros tenemos que cuidar, porque este molde del mundo también se quiere reflejar en la iglesia. Entonces en el mundo se refleja y lo vemos en la sociedad y lo vemos en las noticias y en todo lo que pasa, pero dentro de la iglesia no se tiene que reflejar, y yo creo que es algo que nosotros tenemos que cuidar como cristianos. Es algo que nosotros tenemos que cuidar como hijos de Dios, no amoldarnos, porque es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. No se acostumbren a como el mundo, no se amolden a lo que ellos hacen. Y no le comparto esto solamente porque yo esté tirándoles, ¿verdad? Y diciéndoles, hermanos, ustedes andan mal, andan haciendo esto. No, sino que el Señor también me habló a mí. El Señor también me habla a mí y me dice, Luis, tienes que tener cuidado, no te amoldes. Mira, ponte alerta, porque en este pensamiento por ahí puede entrar algo del mundo. Ponte alerta porque en esta conducta, porque en estas ideas, a lo mejor en las buenas intenciones por ahí se van distorsionando y acabas amoldándote al mundo, acabas haciendo lo que al mundo le gusta, pero a mí no. Entonces eso termina enfocándose más en el hombre que enfocarse en Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con no amoldarnos al mundo, con no acostumbrarnos a lo del mundo, porque es muy fácil y es muy sutil el caer en este molde del mundo. Sin querer a veces vamos adoptando cosas que son del mundo y que nosotros tenemos que cuidar. Y a veces decimos, no, pero es que es para ganármelos, por eso ando en el mundo con ellos. No, es que si no me amoldo a ellos, ya no me van a querer en su comunidad, ya no me van a recibir. Y al rato ahí andamos echándonos una cervecita simplemente para quedar bien con ellos. Al rato ahí nos andamos fumando un cigarro para ahí estar con los compadres. Al rato andamos hablando groserías y como la gente habla para parecernos a ellos y supuestamente ganárnoslos para Cristo. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Esta palabra que yo le dije, no se conformen, habla de apariencia y de molde. O sea, no solamente de lo interno, sino también de lo externo. ¿Cómo usted y yo caminamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo nos conducimos en la sociedad y dentro de la iglesia? Es también importante para un cristiano. No solamente por dentro, porque siempre decimos, no, el Señor sabe mi corazón. Sí, pero también te mira por fuera y la gente también te mira por fuera. Y nosotros podemos proyectar si nos estamos amoldando al mundo o si nos estamos amoldando a Dios. Y eso es algo que Dios también me hablaba a mí y me decía, tienes que tener cuidado de que tú no te amoldes al mundo. Tienes que tener cuidado, Luis, de que la iglesia no se amolde al mundo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no amoldarnos al mundo. Y se lo digo, hermano, porque dentro de nosotros hay una lucha constante. Y siempre estamos en esa lucha. ¿Hago lo que le agrada al mundo? ¿Hago lo que le agrada a Dios? Y mi carne me impulsa hacia lo que le agrada a la carne, hacia lo que le agrada al mundo. Pero mi espíritu dice, pon atención, escucha, no caigas en esa trampa, escucha a Dios. No tenemos que ver este molde como algo normal dentro de nuestras iglesias. No es normal ver tanto divorcio, no es normal ver parejas cristianas que se estén golpeando, no es normal ver maltratos en las familias,
No es normal ver que hermanos o hermanas estén adulterando, estén viendo pornografía, estén cometiendo masturbación. No es normal ver dentro de la iglesia gente con tanto orgullo, inflados y que solo yo mente las puedo. Y no es normal ver gente egoísta que solamente piensa en ellos. No es normal centrar nuestra iglesia en el hombre y olvidarnos de Dios. No es normal. No lo veamos como normal, porque ese es un molde que viene del mundo. Por eso rompamos los moldes que este mundo quiere establecer y que no deben entrar en nuestras iglesias. Segundo, Jesús rompe nuestro molde antiguo. Jesús rompe nuestro molde antiguo. Aunque a veces en nuestra carne y la gente se quiera adaptar al mundo, pero hay alguien que puede transformar y cambiar todo esto, y es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 12, versículo 2, segunda parte de Romanos, nos dice: más bien, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Jesús rompe con nuestro molde antiguo. Más bien, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Mire, muchas veces queremos cambiar y queremos ser diferentes y sabe que no vamos a poder. Yo siempre lo digo. Usted dice que va a dejar la cerveza y no la va a dejar. Usted dice que va a dejar las drogas, no la va a dejar. Usted dice que va a dejar de adulterar, no lo va a poder. Usted dice que va a querer dejar de hacer algo, no podemos. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Por eso, el que rompe con estos moldes antiguos es Jesús, no somos nosotros. Nosotros solamente por fe nos acercamos. Señor, por favor, cámbiame, Señor. Cámbiame, ya no quiero ser igual, como dice esa alabanza. Cámbiame, Señor. Ya no quiero ser igual, renuévame. Transforma mi vida, todo mi corazón. Y Jesús es el que viene y el que rompe ese molde antiguo y hace ahora un molde nuevo. Pero es Jesús, es Jesús. Si hay alguien que me está escuchando y que piensa, es que yo no puedo dejar mis costumbres antiguas, es que aunque vengo a la iglesia siempre batallo con lo anterior, siempre estoy como que atado, siempre vuelvo y hago lo mismo, entonces tiene que venir a Jesús. Tiene que venir a Jesús. Igual nosotros como cristianos, si estamos luchando, estamos batallando, Señor, ayúdanos. Tú eres el único que me cambió, tú eres el único que me transformó, tú eres el único que rompes esos moldes para que yo sea como a ti te agrada. Y Jesús es el único que tiene el poder para romper esos moldes. Él es el único que tiene el poder y la autoridad. Y Jesús vino a este mundo para deshacer las obras del pecado, para deshacer las obras de Satanás. Si nosotros queremos que nuestra sociedad cambie, que todo cambie, primero tenemos que cambiar nosotros. Primero nosotros tenemos que vivir en nosotros ese poder de Dios que nos transforme para poder compartir a otros, para que los transforme también. Señor, rompe moldes en mi vida para que también rompas moldes antiguos en otras personas. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. En una ocasión, no recuerdo dónde lo leí, pero decía una persona: si quieres cambiar el mundo, empieza por todos los días tender tu cama. Si quieres cambiar el mundo, empieza todos los días por tender tu cama. Y la verdad es que muchas veces somos así. A veces queremos hacer cambios en los demás, queremos obrar en los demás, queremos impactar en los demás, queremos hacer esto y ni siquiera somos capaces ni tenemos la disciplina de arreglar nuestra cama, de tender nuestra cama. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros ponemos nuestra mirada en los demás y queremos cambiar y transformar el mundo, hacer protestas, hacer lo otro, y cuando nuestra propia vida no está en orden. Entonces, por esto de romper los moldes es también para nosotros como cristianos. Si nosotros queremos que Dios impacte, nosotros queremos que haga cosas en los demás, que cambie,
Y yo sé que a usted le da también tristeza como a mí el ver este tipo de videos, el ver las noticias. A mí también me impactó mucho la noticia cuando miré que en Guadalajara las personas quebrando las puertas de las policías federales, quemando a un policía, le prendieron fuego a un policía y no los estaba agrediendo, no estaba haciendo nada. Entonces nos quejamos que los policías matan a la gente, pero también la gente quiere matar a los policías. ¿Cómo está la cosa entonces? Los moldes del mundo, los moldes del mundo. Y esos moldes tienen que ser rotos, y tienen que ser rotos empezando por la casa de Dios. Tienen que ser rotos empezando por nosotros. Si queremos que Dios haga un cambio, nosotros primero tenemos que someternos y decirle: Señor, haz el cambio en mí. Haz el cambio en mí. Así es que empecemos, mis hermanos, por tender nuestra cama todos los días. Y tercero, para no demorarme mucho, es que la voluntad de Dios es un molde mejor. Hemos visto que los moldes antiguos son los que establece el mundo y nosotros no podemos eliminarnos, pero es algo que tenemos que tener cuidado porque se está acercando a la iglesia, se quiere infiltrar en la iglesia. Pero el único que puede romper esos moldes y el que vino a morir en la cruz por nuestros pecados y romper y destruir las obras del diablo, del pecado, fue Jesucristo. Y por su poder, cuando nos sometemos y nos ponemos en sus manos y diciéndole, Él puede romper ese molde y puede hacernos un molde nuevo. Y el tercero es la voluntad de Dios, es un molde mejor. Si ya no vamos a tener el molde antiguo, ¿ahora cuál vamos a tener? Ahora vamos a tener el molde de Dios. Dios ha preparado un molde nuevo para nosotros, para que ya no andemos en mentira, para que ya no andemos criticando, para que ya no andemos hablando mal, para que ya no andemos de chismosos, para que ya no andemos adulterando, para que ya no andemos teniendo malos pensamientos, para que ya no andemos agrediendo físicamente, verbalmente, para que ya no andemos con el molde antiguo y con el poder de Cristo poder romper ese molde antiguo. Y ahora, hermanos, Dios ha preparado un molde nuevo. ¿Cuál es ese molde nuevo? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dios tiene preparada su voluntad para que andemos en ella. ¿Dónde podemos encontrar su voluntad? En su palabra. En su palabra. En la Biblia podemos conocer y entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿De qué manera Dios me va a hablar? ¿De qué manera quiere Dios que yo sea o que ande o que qué decisiones quiere Dios que yo tome? ¿Qué decisiones quiere Dios y no el mundo? ¿Qué decisiones quiere Dios para mi vida y no la gente que me rodea? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que tus papás esperan de ti para que lo hagas? ¿Qué es lo que tu esposo espera de ti o tu esposa espera de ti para que lo hagas? ¿O qué es lo que tus amigos o la sociedad que te rodea o incluso la iglesia, qué es lo que la iglesia espera de ti? Pero nuestra pregunta tiene que ser, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Y Dios quiere que haga su voluntad. ¿Y dónde voy a saber específicamente qué quiere Dios? En la Biblia. Por eso es que muchas veces hay dudas en nosotros porque no leemos la Biblia. A veces tenemos dudas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Hay cosas, como yo le decía la otra vez, que no vamos a entender, pero hay muchas cosas que sí podemos entender. Y cuando usted y yo leemos la palabra, muchas dudas se van disipando. Y Dios nos empieza a decir, hazle así, toma esta decisión, haz esto y no hagas lo otro. Así es como Dios nos guía. Y eso es lo importante, Dios no nos ha dejado a la deriva, sino que ha preparado algo. Ha preparado un molde nuevo, ha preparado su voluntad para que andemos en ella. Y lo hermoso es que dice este versículo, la tercera parte, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ayúdenme a leerlo conmigo si usted gusta, está en su pantalla. Y dice el versículo, capítulo 12, versículo 2, tercera parte. Ahí lo tiene y dice, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Fíjese cómo Dios ha preparado un molde nuevo para nosotros, un molde diferente, unas costumbres diferentes, unas apariencias diferentes para que usted y yo andemos en ellas. Y lo hermoso, hermanos, es que nuestro Dios nos ha dado este molde que es bueno, agradable y perfecto. Quiere decir que cuando usted y yo rompemos con esos moldes anteriores, estamos abandonando lo malo, lo desagradable y lo imperfecto para ahora buscar otro molde nuevo que es la voluntad de Dios y que de acuerdo a su palabra es bueno, es agradable y es perfecto. Quiere decir, hermanos, que Dios tiene preparado para nosotros lo mejor. Él quiere que nosotros estemos en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto. Quiere decir, hermanos, que Dios quiere que a nosotros nos vaya bien, que estemos bien, que nuestras decisiones sean las correctas, que nuestra edificación sea la correcta, que sea pura, que sea santa, que estemos caminando en su voluntad y que sea algo que a nuestro corazón nos traiga paz, nos traiga alegría, nos traiga agradecimiento, nos traiga gozo, porque sabemos que es bueno, porque sabemos que es algo que nos está haciendo bien. Porque sabemos que es algo que cuando lo hacemos, hermano, nuestra conciencia está tranquila. Porque sabemos que cuando estamos haciendo su voluntad, nuestra vida está en paz con Dios y podemos decir, Señor, gracias, porque aunque a lo mejor no tengo dinero, aunque a lo mejor en esta pandemia no puedo salir, aunque, Señor, a lo mejor en esta situación es un poco difícil, pero, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Yo estoy caminando en un nuevo molde, Señor, y eso a mí me hace sentir algo agradable. Eso me hace sentir que es lo perfecto para mí en este momento. Y eso, hermanos, es lo que Dios ha preparado para nosotros por medio de Jesucristo. Así es que usted y yo tenemos que romper esos moldes para caminar en el nuevo molde que es la voluntad de Dios. Y todo eso nos va a hacer bien a usted y a mí. Por eso en esta tarde, en su pantalla puede ver la conclusión. Y es que usted y yo no tenemos que amoldarnos al mundo, sino que tenemos que acercarnos a Jesús, quien rompe todos los moldes antiguos, para que ahora podamos y conozcamos el nuevo molde que es la voluntad de Dios. Por eso usted y yo tenemos que orar que Dios nos cambie, que Dios nos ayude si el antiguo molde nos está ganando. Vamos a decir, Señor, ayúdame a morir a ese viejo hombre. El antiguo molde quiere otra vez acostumbrarme a ello. Y nosotros queremos bendecir, queremos impactar, queremos ser de bendición y que nuestra vida también sea bendecida. Tenemos que empezar por nosotros y decirle, Señor, ayúdame. Porque a lo mejor hay algo que está en mí luchando, que está en mí queriendo amoldarme al mundo. Si hay jóvenes que me están mirando, yo sé que por dentro y sus amigos y todos los están presionando para que se amolden a ser como ellos. Pero yo les digo que un mejor molde es el de Dios, la voluntad de Dios. Y eso, hermano, lo que tenemos que hacer en esta noche y es lo que vamos a hacer precisamente. Le comparto esto porque también en nuestra vida tenemos que hacerlo. Yo también, el Señor me decía, cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ponte alerta porque si no, en un descuido te amoldas al mundo y caes en las prácticas y en las cuestiones que a mí no me agradas. Entonces yo le voy a invitar que en su casa usted se ponga de pie, que usted cierre sus ojos y que oremos en este día y le digamos, Señor, no permitas, Señor, no permitas que me amolde este mundo. No permitas que me acostumbre a ver la violencia. No permitas, Señor, que me acostumbre a ser orgulloso, a ser ambicioso. No permitas, Señor, que me acostumbre a hablar mal de los demás. No permitas, Señor, que me acostumbre a estar pecando sin sentir nada. No permitas, Señor, transfórmame, cámbiame y permíteme andar en un nuevo molde. Señor, rompe ese molde. Pídale a Dios que su Espíritu Santo le cambie y le ayude a andar en la nueva vida que Él ha preparado para nosotros. Le voy a invitar que cierre sus ojos y oramos en esta noche.
Padre, te damos gracias porque tú, Señor, nos avisas. Porque tú, Señor, nos hablas con tu palabra de que tenemos que tener cuidado, Señor, de que tenemos que ser transformados, cambiados, Señor, y que tú eres el único que nos puede cambiar. Padre, en el mundo estamos viendo muchas cosas, toda esta situación, Padre, de la enfermedad, pero no solo eso, Señor, sino también la violencia, la delincuencia, los problemas en las familias, los pecados ocultos, Señor, todo lo que hay en nosotros, lo que estamos luchando, batallando, lo que hay en nuestras mentes, lo que hacemos, Señor, exteriormente, los pecados que no nos damos cuenta, Padre. Todo, Señor, es una lucha constante para no regresar a esos moldes, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes porque necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos, Señor, de ti porque a veces queremos salir huyendo y dejar al viejo hombre que salga, Señor, y se exprese y viva como antes vivíamos. Señor, pero no lo queremos, Padre. Señor, que tú nos ayudes y nos dé la fuerza para permanecer. Que tú rompas, Señor, todo molde antiguo. Que tú rompas, Señor, todo aquello que quiera afectar nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Y ahora podamos andar en tu palabra. Podamos andar en tu voluntad, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Jesús. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Porque tú sabes que nosotros luchamos día a día. Porque tú sabes que nosotros, Señor, estamos batallando día a día con nuestros pensamientos, Señor, con nuestros deseos, con nuestras dudas. Y a veces miramos lo que está pasando en el mundo como algo normal. Y a veces, Señor, lo queremos adaptar a nuestra iglesia, a nuestra vida cristiana. Pero, Señor, ayúdanos a siempre serte fieles a ti. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé la valentía, Señor, para decir no. Para decir no, Señor, en esos momentos cruciales. En esos momentos, Señor, cuando nos sentimos débiles y quisiéramos gritar al mundo, quisiéramos renegar, quisiéramos, Señor, hacer lo que no deberíamos de hacer, Padre. Danos la fuerza y Espíritu Santo, ministranos para decir no. Ministranos, Espíritu Santo, para decir no, para no caer en provocaciones, para no caer en tentación, para no hacer lo que desagrada a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos, Señor, ser cambiados nosotros. También dentro de nuestra iglesia, ayúdanos, dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, Señor, ayúdanos para no caer en el molde del mundo, para no hacer lo mismo que hacen nuestros compañeros, para ser íntegros, Señor, para ser íntegros delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor. Yo le voy a invitar que si usted ha fallado al Dios y en alguna área de su vida ha caído en ese molde antiguo, si en algún momento en esta semana ha caído en ese molde antiguo y le dice: Señor, perdóname porque yo hice algo que hacía antes y que debía de haber dejado de hacer, Señor. Perdóname, Señor, porque caí en esa provocación, caí en esa tentación, caí en esa falta, Señor. Pidámosle perdón a Dios, hermano, en esta noche. Y digámosle: Señor, queremos que tú hagas cosas con nosotros y también con la gente y también a través de nosotros. Pero límpianos, Señor, límpianos, Padre. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros ojos, limpia nuestros labios, limpia nuestros oídos, Señor. Limpia y sana nuestro corazón. Sana, Señor, nuestros sentimientos, todo lo que somos. Perdónanos, Señor, y quita todo aquello que no te agrade, Señor. Quita todo aquello que nos esté estorbando, que no esté dejando que nosotros crezcamos. Si hay orgullo, si hay altivez, quítala de nosotros.
Si hay autosuficiencia, si hay egoísmo, quítalo de nosotros. Y permítenos honrarte y permítenos andar en eso que tienes preparado para nosotros. Permítenos andar en esa voluntad perfecta, buena y agradable. Señor, que podamos gozarnos en todo lo que tú haces y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y muy ligado a esto, también vamos a estar orando por nuestra fe. Por nuestra fe, que el Señor nos ayude a permanecer firmes, por los dones de su Espíritu Santo, por amar su palabra, en esencial, nuestra fe. Oramos por nuestra fe, oramos. Cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdame a permanecer en la fe. Ayúdame, Señor, a permanecer en la fe. Hermano, usted y yo necesitamos de Dios. Necesitamos que el Señor sea el que nos ministre. Necesitamos, hermano, postrarnos delante de Dios y simplemente abrir nuestros corazones, ser transparentes delante de Dios y decirle: Señor, yo necesito de ti. Hermano, usted y yo necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros, usted y yo necesitamos de Dios. Necesitamos, hermano, abrir nuestros corazones y decirle: Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo. Necesitamos decirle a Dios: Señor, ayúdame a permanecer firme. Señor, no me sueltes de tu mano. Padre, toma mi mano, Señor, y permíteme caminar contigo toda mi vida. Señor, tómame de tu mano, Señor, porque si me sueltas me hundo. Si me sueltas, Señor, me aparto. Si me sueltas, Señor, me voy a perder. Ore a Dios y dígale: Señor, necesito de ti. En estos momentos, Señor, más que nunca necesito de ti. Necesito de tu presencia, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo que ministre todo mi ser. Señor, necesitamos de ti, Padre, en este día. Y te pedimos que tú nos permitas permanecer en fe, permanecer fieles, permanecer de pie delante de ti y poder caminar esta vida cristiana. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas también. Necesitamos que consueles, Señor, nuestros corazones. Que cuando haya una herida, Señor, seas tu Espíritu Santo el que esté sanando, el que esté quitando todo eso que nos está dañando. Que sea quitando, Espíritu Santo, y consolando nuestros corazones, quitando todo aquello que nos está ardiendo y que nos está amargando por dentro, y que lo saque, Señor, y podamos estar sanados. Padre, sana a cada hermano, cada hermana. Consuela, Espíritu Santo, cada corazón que se siente triste en este momento. Consuela, Espíritu Santo, a cada persona que está entristecida, que está dañada. Y anímanos, Espíritu Santo, para permanecer y seguir. Señor, que también nos des de tu presencia, de tus dones, de tu fruto, para poder caminar en esta vida cristiana, para poder crecer, para poder bendecir y ministrar a otros. Gracias damos, Señor, por nuestros hermanos, por sus dones, por sus talentos, Padre, por el fruto que tú has permitido que se produzca en ellos. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos, Señor, que aumentes nuestra fe, que tú nos fortalezcas, Señor. Y ayúdanos, Padre, a amar tu palabra, a amar tu voluntad y a conocerte más. Señor, como dice esta alabanza, tómanos en tus manos. Toma nuestra vida, Señor, en tus manos y transfórmanos, Señor. Amóldanos como tú quieras. Fortalécenos, Señor, y permítenos estar firmes. Señor, cambia nuestras mentes, cambia nuestros corazones, Señor. Que no seamos viviendo nosotros, sino que seas tú viviendo en nosotros, Señor.
Gracias, Padre. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Y de verdad, Padre, no nos sueltes, Señor. Permítenos seguir adelante.